El duque de Windham. Saga Los dos duques de Windham 1 por Julia Quinn. Capítulo 14. En los 5 años que Grace llevaba en Belgrave, se había dado cuenta de todo lo que se podía hacer con un poco de prestigio y mucho dinero. No obstante, la sorprendió la rapidez con que se pusieron en marcha los preparativos para el viaje. En un par de días ya tenían reservado el barco que los llevaría de Liverpool a Dublín, que esperaría en el puerto el tiempo que ellos necesitaran para volver a Inglaterra. Uno de los secretarios de Thomas fue enviado a Irlanda para organizar la estancia. Grace no pudo dejar de compadecer al pobre hombre mientras la viuda lo obligaba a escuchar y luego a repetir 2 veces sus numerosas y detalladas instrucciones. Ella estaba acostumbrada al estilo de la viuda, pero el secretario, habituado a tratar con un empleador mucho más razonable, parecía casi a punto de echarse a llorar. En un viaje como ese, solo aceptarían las mejores posadas y, lógicamente, en cada una de ellas esperarían tener las mejores habitaciones. En el caso de que esas habitaciones ya estuvieran reservadas, los posaderos tendrían que tomar medidas para recolocar a esos clientes. La viuda le comentó a Grace que, en casos como este, le gustaba enviar antes a alguien porque era de buena educación avisar a los posaderos con antelación para que pudieran encontrar alojamiento para sus otros clientes. Grace pensó que sería más educado no exigir que les quitaran las habitaciones a personas cuyo único delito era haber reservado antes que la duquesa, pero lo único que pudo hacer fue sonreír compasiva al pobre secretario. La viuda no iba a cambiar su manera de ser, y además ya estaba inmersa en la siguiente serie de instrucciones relativas a la limpieza, la comida y las dimensiones de las toallas de mano. Esos días los pasó yendo de un lado a otro por el castillo, sumida en los preparativos del viaje y transmitiendo mensajes, puesto que los otros 3 residentes parecían resueltos a evitarse entre sí. La viuda estaba arisca y exigente como siempre, pero bajo su mal humor ella comenzaba a notar una especie de confusión que encontraba desconcertante. La viuda estaba entusiasmada por el inminente viaje, y eso podía inquietar a la más experimentada de las damas de compañía, porque jamás se entusiasmaba por nada. Ella, por lo menos, jamás la había visto entusiasmada. Era extraño, porque daba la impresión de que a la viuda no le caía bien el señor Audley, y tampoco le tenía el menor respeto, y el señor Audley, por su parte, correspondía a esos sentimientos en la misma medida. En ese aspecto, era muy similar a Thomas, por lo que ella tenía la impresión de que los 2 hombres podrían haberse hecho muy buenos amigos si no se hubieran conocido en esas circunstancias. Pero mientras que Thomas era sincero en su trato con la viuda, el señor Audley se mostraba mucho más astuto. Siempre la provocaba cuando estaba en su compañía y tenía listo un sutil comentario cuyo significado ella solo adivinaba cuando descubría su ligera sonrisa. Y solo con pensarlo se sorprendió rodeándose con los brazos como para guardar esa sonrisa en su corazón. Cuando él le sonreía, ella lo sentía como si fuera algo más profundo. Le llegaba como un beso, y su cuerpo reaccionaba con aceptación, con un ligero revuelo en el estómago y rubor en las mejillas. Mantenía, eso sí, la expresión serena, porque eso estaba en su educación, e incluso conseguía dar una especie de respuesta, curvando muy ligeramente las comisuras de la boca y tal vez cambiando la manera de mirar. Sabía que él lo notaba, pues era la persona más perspicaz que había conocido. Y mientras ocurría todo esto, la viuda continuaba con su idea de quitarle el título a Thomas para entregárselo al señor Audley, pues cuando hablaba del inminente viaje, nunca decía si encontraban la prueba, sino cuando la encontraran, lo que demostraba que ya había comenzado a pensar en cuál sería la mejor manera de anunciar la noticia a la alta sociedad. La viuda tampoco era especialmente discreta al respecto.
¿Qué había dicho solo unos días atrás delante de Thomas? Algo así como que habría que reescribir muchos contratos para que llevaran el nombre del duque correcto. Incluso le preguntó si algo que él hubiera firmado mientras era duque era vinculante legalmente. Grace pensó que Thomas era un maestro del autocontrol, porque no le estranguló ahí mismo. De hecho, lo único que dijo fue, «No será mi problema si eso ocurre». Y entonces, haciendo una burlona reverencia en dirección a la viuda, salió de la sala. No sabía por qué la sorprendía tanto que la viuda no moderara sus palabras delante de Thomas. Jamás le había importado los sentimientos de nadie, pero esas eran circunstancias extraordinarias. Seguro que hasta Augusta Cavendish era capaz de entender que era hiriente hablar delante de Thomas de sus planes para humillarlo públicamente. En cuanto a Thomas, no estaba siendo él mismo. Bebía demasiado y cuando no estaba encerrado en su despacho, vagaba malhumorado por la casa. Ella intentaba evitarlo, en parte por ese mal humor, pero sobre todo porque se sentía culpable y desleal porque le caía bien el señor Audley. Y luego estaba el señor Audley. Pasaba demasiado tiempo con él, pero no podía evitarlo. La viuda se pasaba el día enviándole recados que la ponían en su presencia, como preguntarle de qué puerto sería más lógico partir, si de Liverpool o Holyhead, qué tiempo atmosférico podrían esperar o si podrían conseguir una tetera decente en Irlanda. Cuando regresó con las respuestas, entre ellas un desesperado, «Por el amor de Dios», volvió a enviarla para preguntarle si sabía juzgar la calidad de un té. Era vergonzoso hacerle ese tipo de preguntas, pero cuando le tocaba hacérselas ya se echaban a reír con solo verse, y eso les recordaba lo mucho que le gustaba tener un motivo para sonreír. En ese momento lo andaba buscando, por orden de la viuda, para que valorara la ruta propuesta para viajar por Irlanda, lo cual ella encontró extraño porque creía que ese tema ya estaba resuelto, pero no se iba a quejar cuando la tarea la sacaba de su presencia para ponerla ante el señor Audley. «Jack», susurró para sí misma. Era Jack. Su nombre le sentaba a la perfección, atrevido y despreocupado. John era demasiado serio y señor Audley demasiado formal. Deseaba que fuera Jack para ella, aunque desde el beso no se permitía llamarlo así en voz alta. Él bromeaba con su nombre, insistiendo en que le llamara así, porque si no, él no respondería, pero ella continuaba firme en su decisión, y lo hacía porque, una vez que lo tuteara, no podría dar marcha atrás, y ya estaba peligrosamente cerca de entregarle su corazón. Era algo que ocurriría si lo permitía, solo tenía que dejarse llevar. Podía cerrar los ojos e imaginarse un futuro con él, con niños y muchas risas, pero no en Belgrave y con él como duque. Deseaba volver a tener Silsby, pero no la casa, pues eso no sería posible jamás, sino la atmósfera, el agradable calor, el huerto que cuidaba su madre. Deseaba ver el atardecer desde la sala de estar, leer junto a la chimenea con su marido, comentar las cosas que habían sucedido a lo largo del día y reír juntos. Esa familiaridad era lo que ella anhelaba, y cuando tenía el valor de ser sincera consigo misma, sabía que la deseaba con él, pero no solía ser sincera consigo misma. ¿De qué le serviría? Así que estaba protegiendo su corazón hasta que tuviera una respuesta, porque si él era el duque de Windham, entonces ella era un idiota. Aunque la casa Belgrave era hermosa y elegante, Jack prefería pasar el tiempo al aire libre, y ahora que habían llevado a su caballo a los establos, donde debía de ser muy feliz con muchísimas zanahorias, había tomado la costumbre de cabalgar todas las mañanas. Eso no era muy diferente a lo que hacía en el pasado, pues solía montar a caballo a última hora de la mañana. La única diferencia era que antes cabalgaba hacia alguna parte, o huía hacia alguna parte. Ahora salía a cabalgar para hacer ejercicio. Qué curiosa era la vida de un caballero.
El ejercicio físico se hacía con actividades organizadas y no con un día de trabajo honrado, como el resto de la sociedad, o trabajo no honrado, como había sido su caso. En su cuarto día en Belgrave volvía a casa. Aún le costaba llamarlo castillo, aunque eso es lo que era. Sintiéndose vigorizado por el aire frío de los campos, cuando subía la escalinata de la puerta principal, se sorprendió mirando por todas partes con la esperanza de ver a Grace, pese a que era improbable que estuviera fuera. Siempre tenía la esperanza de verla, y cuando sucedía le provocaba una especie de efervescencia en el pecho. La mitad de las veces ella ni siquiera notaba su presencia, lo cual no le importaba, pero si la miraba mucho rato, ella lo percibía y se giraba hacia él. Entonces se sentía tentado a representar el papel de seductor, mirándola con intensidad para provocarla y derretirla de deseo. Pero nunca lo hacía, porque lo único que podía hacer cuando ella lo miraba era sonreír como un tonto enamorado. Ella siempre le correspondía con una sonrisa, y la efervescencia se transformaba en algo aún más burbujeante y feliz. Empujó la puerta, entró en el vestíbulo y se detuvo. Le llevó unos segundos adaptarse a la temperatura y le sobrevino un estremecimiento como si su cuerpo quisiera sacudirse el frío. Eso le dio tiempo para pasear la mirada por el vestíbulo, y ahí estaba Grace, en medio de alguno de los ridículos recados de la viuda. Señorita Eversley, gritó para hacerse oír a esa distancia. Señor Audley, dijo ella sonriendo y caminando hacia él. Él se quitó la chaqueta y se la pasó a un lacayo, maravillándose una vez más de que los criados se materializaran como por arte de magia en el momento exacto en que los necesitaba. Alguien los había instruido bien. No habían pasado tantos años de su tiempo en el ejército como para que no los reconociera. Grace llegó a su lado antes de que acabara de quitarse los guantes. ¿Has salido a cabalgar? Sí, es un día perfecto para hacerlo. ¿Incluso con viento? Es mejor con viento. Supongo que lo ha hecho con su caballo. Ah, sí. Lucy y yo formamos un buen equipo. ¿Monta una yegua? Un castrado. Ella pestañeó con curiosidad. ¿Le puso Lucy a un macho castrado? Él se encogió de hombros de forma teatral. Es una de esas historias que van perdiendo detalles a medida que se cuentan. En realidad, la historia era de borrachera, 3 apuestas distintas y una inclinación a dar la contraria de la que no sabía si sentirse orgulloso. Yo no soy buena jinete, dijo ella, no como disculpa, sino como una simple declaración. ¿Por elección o por circunstancias? Un poco por las dos cosas, repuso ella, y pareció curiosa, como si nunca se hubiera hecho esta pregunta. Tendrá que acompañarme alguna vez. Ella sonrió con tristeza. No creo que eso entre en mis deberes para con la duquesa. Jack lo dudaba. Continuaba desconfiando de los motivos de la viuda respecto a Grace. Parecía lanzarla en su dirección siempre que era posible, como una fruta madura colgada delante de su nariz para que no se marchara. Eso lo encontraba terrible, pero no se iba a negar el placer de la compañía de Grace solo por fastidiar a la vieja bruja. Bah, las mejores damas de compañía salen a cabalgar con los huéspedes de la casa. ¿De veras? Dijo ella dudosa. Bueno, al menos en mi imaginación. Ella sacudió la cabeza para intentar reprimir la sonrisa. Señor Audley. Pero él miraba aquí y allá de una manera furtiva que le resultaba casi cómica. Creo que estamos solos. Ella se le acercó, sintiéndose muy traviesa. ¿Y eso significa que puede llamarme Jack? Ella fingió pensarlo. No, creo que no. No se lo diré a nadie. Arrugó la nariz y añadió con la mayor naturalidad. No. Una vez me llamó por mi nombre. Ella apretó los labios para reprimir una carcajada. Eso fue un error. Desde luego, dijo una voz. Grace inspiró bruscamente y se giró a mirar. Era Thomas.
¿De dónde demonios ha salido? Masculló el señor Audley. De la salita de estar, pensó Grace abatida. La puerta estaba justo detrás de ellos. Thomas solía pasar su tiempo ahí, leyendo u ocupándose de su correspondencia. Decía que le gustaba la luz de la tarde, pero no era por la tarde, y olía a coñac. Simpática conversación, dijo Thomas con voz burlona. Una de muchas, supongo. Estaba escuchando, dijo el señor Audley cordialmente. ¡Qué vergüenza! Excelencia, dijo Grace. Yo... Thomas, interrumpió el despectivo. ¿No lo recuerdas? Me has llamado por mi nombre más de una vez. Grace sintió subir el calor a sus mejillas. No sabía cuánto había oído él de la conversación, aunque parecía ser la mayor parte. ¿Sí? Terció el señor Audley. En ese caso, insisto en que me llame Jack. Miró a Thomas y se encogió de hombros. Es lo justo. Thomas no contestó, aunque su expresión furiosa lo decía todo. La llamaré Grace, dijo entonces el señor Audley mirándola a ella. De ninguna manera, espetó Thomas. El señor Audley continuó tan tranquilo como siempre. Siempre toma él las decisiones en su lugar. Esta es mi casa, replicó Thomas. Puede que no por mucho tiempo. Grace casi se abalanzó sobre él, segura de que Thomas lo golpearía, pero al final, éste simplemente se rió, aunque su risa sonó horrible. Solo para que lo sepa, dijo mirando a los ojos del señor Audley. Ella no viene con la casa. Grace lo miró horrorizada. ¿Y qué quiere decir con eso? Preguntó el señor Audley con la voz tan dulce y educada que era imposible no captar el tono mordaz que contenía. Creo que lo sabe. Thomas, dijo Grace con el fin de desviar su atención. Ah, volvemos al Thomas, ¿eh? Creo que a usted le gusta, señorita Eversley, dijo el señor Audley en tono casi alegre. No sea ridículo. Porque no era cierto. No podía ser. Si Thomas hubiera... Bueno, había tenido años para hacérselo saber, aunque no hubiera tenido ninguna consecuencia. Thomas se cruzó de brazos y dirigió una mirada al señor Audley, ese tipo de mirada que hacía escabullirse a la mayoría de los hombres. El señor Audley se limitó a sonreír y luego dijo: No querría que desatendiera sus responsabilidades. Era una manera elegante de despacharlo, y Grace no podía creerlo. Nadie le hablaba así a Thomas, pero Thomas sonrió. Ah, así que ahora son mis responsabilidades, mientras la casa siga siendo suya. No es solo una casa, Audley. ¿Cree que no lo sé? Se hizo el silencio. La voz del señor Audley había sido un siseo, y daba miedo. Si me disculpan, dijo Thomas de repente. Se dio media vuelta, entró en la salita de estar y cerró la puerta. Grace se quedó mirándolo en silencio. Pasado un momento, que le pareció una eternidad, se volvió hacia el señor Audley. No debería haberlo provocado. ¿Que yo no debería haberlo provocado? Ella lanzó un tenso suspiro. Supongo que entiende lo difícil que es la situación en que se encuentra. La contraria de la mía, dijo él en su tono más desagradable hasta el momento. Ah, cómo me gusta que me secuestren y me retengan en contra de mi voluntad. Nadie le ha puesto el cañón de una pistola en la cabeza. ¿Eso es lo que cree? Preguntó él en tono burlón, mientras sus ojos le decían que no podía creer que fuera tan ingenua. Creo que ni siquiera lo desea. ¿Cómo no se le había ocurrido antes? Pensó. ¿Cómo no lo había visto? ¿Desear qué? Preguntó él en tono seco. El título. No lo desea, ¿verdad? El título no me desea a mí, contestó él con frialdad. Ella solo pudo mirarlo horrorizada cuando él giró sobre sus talones y se alejó.